Ok, pues como es el título, vamos a ver algo que no vimos en el tema de integrales impropias, que son unas integrales impropias especiales. Son básicamente combinaciones de definiciones que ya habíamos visto. Y ya que vamos a eso, pues ya veremos dudas que tengan acerca de su quinto parcial o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Tenemos una función f que es integrable sobre todo r. Bueno, que es, está definida sobre todos los reales y que es integrable sobre cualquier intervalo cerrado contenido en R. Entonces queremos definir la integral impropia que vaya desde menos infinito a infinito de la función f. ¿Cómo definiremos esa función? Entonces, digamos que está nuestro plano, tenemos una función f que está definida sobre todo R, digamos que, no sé, haga algo así, ¿no? Que esta sea f. Y queremos ver la manera de definir la integral impropia de f, es decir, el área que está debajo de la gráfica y entre el eje x. Entonces, toda esta parte azul, queremos ver, queremos definir una manera de medirla, ¿no? Cuando teníamos una función que estaba definida sobre un intervalo semiabierto de este estilo, entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos tomamos primero ubicamos el punto A. Luego ubicamos el punto B, calculábamos la integral de A hasta B de la función f y luego calculamos el límite de esa cosa cuando B tiende a infinito. Entonces esa era la manera en la que calculamos, la que definimos la integral impropia de f desde a infinito. En este caso tenemos una integral impropia que va desde menos infinito a infinito. ¿Cómo la podemos definir? Ya tenemos esta definición. Así que pues, la idea es como que basarnos en esas definiciones que ya conocemos. ¿Alguna idea? No, de plano no. A ver, límite cuando a tiende a infinito y b tiende a infinito de la integral. Esa es una, la suma de dos integrales. Exacto, ya tienen la idea en el chat, ¿no? Pues bueno, primero notemos que el cero forma parte del dominio de la función, ¿no? En realidad, como la función está definida sobre todos los reales, pues eh, cualquier número real c, pues está definido para la función f, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es partir esta integral en dos. Primero, como la integral de menos infinito al punto c de f de x, de dx, más la integral de desde c a infinito de f de x de dx. Ambas son integrales impropias que ya conocemos cómo se comportan y todo y cómo calcularlas. Si existen, entonces, estas las ponemos como primero el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral desde a al punto c de f de x de dx más el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde c a b de f de x de dx, en donde c es un punto en los reales. Entonces, para definir la integral impropia completa desde menos infinito a infinito, la partimos en dos integrales impropias que ya sabemos cómo definirlas. La que se va a menos infinito y la que se va a infinito. Y luego, pues, como dice aquí, diremos que esta integral impropia converge si las integrales impropias desde menos infinito a c y de c a infinito convergen. Y en caso contrario, diremos que la integral impropia completa diverge. Vale, entonces lo que estamos haciendo nada más es como que dividir el área que queremos calcular en dos. Uno hacia la derecha, en este caso la que está sombreada con color morado,
y la otra área que se vaya hacia la izquierda, ¿no? La que está en azul. Entonces, así es como definimos una integral impropia desde menos infinito a menos a infinito. Va, siguiendo la misma idea. Tenemos una función f definida sobre un intervalo semiabierto a infinito. F es integrable en cualquier intervalo cerrado contenido en ese intervalo abierto. Y f no está acotada en el punto A. Es decir, entre más te acercas al punto A, la función f se va haciendo cada vez más grande o se va yendo hacia menos infinito. Entonces, ¿cómo podemos definir la integral impropia de esa cosa? Sobre ese intervalo a infinito. Pues bueno, la idea es, a ver, empezamos a poner el dibujito. Digamos, aquí está mis ejes coordenados y digamos que f hace esto. Entre más te acercas a, más te vas hacia infinito y la función está definida hasta infinito, ¿no? Entonces, la función f hace algo de este estilo, ¿no? Y lo que queremos es calcular esta área. Vale, entonces la idea es la misma de hace rato. Dividimos la integral en dos integrales impropias que ya sabemos cómo definirlas. Vamos a definirla, vamos a partirla como la integral de a a c de f de x d de x más la integral de c a infinito de f de x d de x, donde c es un punto en el intervalo a infinito. Y pues bueno, ya conocemos estas últimas dos definiciones. Este es igual al límite cuando vamos a ponerle b tiende a por la izquierda de la integral de b a c de f de x de x más el límite cuando, no sé, d tiende a infinito de la integral de c a d de f de x de x. Entonces, cuando tenemos una función que no está acotada, cuando te acercas a y pues está definida hasta el infinito, para definir la integral impropia sobre todo ese intervalo abierto, pues lo que hacemos es dividirla en dos integrales impropias que ya conocemos su definición. Y lo mismo, diremos que esta integral impropia converge si las otras dos integrales impropias también convergen. En caso contrario, entonces diremos que diverge. Converge. ¿Vale? De manera similar podemos definir la integral impropia, pero si la función f está definida sobre un intervalo menos infinito, coma b o algo por el estilo, ¿no? Entonces va a ser la misma idea. Y una última definición es si f es una función definida sobre un intervalo abierto a, b, es integrable para cualquier intervalo abierto cerrado contenido en a, b, y esta función f no está acotada ni en a ni en b, entonces podemos definir la integral impropia sobre ese intervalo abierto como pues la suma de las integrales impropias de a a c f de x de x más la integral impropia de c a b de f de x de x, con c un punto en el intervalo abierto a, b. Y estas dos últimas son integrales impropias, así que las podemos expresar como el límite cuando, no sé, d tiende a por la izquierda de la integral de d a c de f de x de x más el límite cuando, a ver, e tiende a b por la, no, aquí era d tiende a por la derecha y en este caso e tiende a b por la izquierda. E tiende a b por la izquierda de la integral de c a e de f de x de dx. ¿Ok? Entonces, así definimos esa integral impropia cuando la función está acotada en los extremos
Y diremos que esta integral impropia converge si las otras dos convergen, ¿no? Ahora, algo que hay que notar es que en las tres definiciones, para definir la integral impropia, separé la integral principal en dos integrales, a partir de un punto C en el dominio de la función. En ningún momento yo estoy diciendo algo particular de C, que sea, no sé, un punto medio, A más 1 o algo por el estilo, no. Solo le pido a C que sea un punto en el dominio de la función. Entonces, la observación aquí es que la convergencia de estas tres integrales de estas integrales impropias no dependen del punto C. Es decir, si tú esta integral de AB la abres con un punto, no sé, vamos a ponerle W, donde W también está en A, B, pero W es distinto de C, entonces, si estas integrales impropias convergen, pues también la integral impropia completa va a converger y va a converger a lo mismo a lo que convergía cuando elegiste C. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente no importa qué punto C te elijas para partir la integral, si la integral impropia converge, pues va a converger sin importar qué punto C te elijas. Pues bueno, la prueba de esta demostración se va a quedar de tarea. No es muy difícil de probar, ¿no? Con que se pruebe para la primera definición, pues ya es más que suficiente. Vale, entonces estas son tres tipos de integrales impropias, digamos, combinadas a partir de las definiciones que ya habíamos visto en su momento. ¿Y en qué tipo de escenarios son útiles? Por ejemplo, veamos esto. Calcula la integral desde -1 a 1 de la función 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado de dx. Vale, entonces definimos, bueno, para calcular esta integral, pues hay que ver algo acerca de la función que estamos integrando. Entonces, primero definimos la función f de x, bueno, la función f que vaya en el intervalo, está definida en el intervalo -1, 1, abierto a r, como f de x igual a esa función, ¿no? 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahora notemos que f es continua en el intervalo -1, 1. Lo que quiere decir que va a ser integrable sobre cualquier intervalo cerrado contenido en ese intervalo abierto. Así que pues, sí se cumple una de las hipótesis de la definición. Y f no está acotada en -1 ni en el punto 1. La función f, digamos que hace algo así, ¿no? Como que es una especie de parábola, casi parábola, que entre más te acercas a -1, más se va a infinito, y entre más te acercas a 1, igual te vas a infinito, ¿no? Entonces, la función f no está acotada ni en -1 ni en 1, en los extremos del intervalo abierto. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta integral?
Pues en realidad la integral como tal no la podemos calcular porque la función f no es integrable en el intervalo cerrado menos 1, 1, porque pues no está definida en los extremos y no está acotada ahí. Pero así que tenemos que apoyarnos en la definición, en las definiciones que encontramos hace rato. Pues bueno, necesitamos un punto en el menos 1, 1. Y el 0 sabemos que sí es un punto ahí, ¿no? Entonces, esto lo podemos abrir como la integral de menos 1 a 0 de la función más la integral de 0 a 1 de 1 menos x cuadrada de x. Ambas son integrales impropias porque pues, la función sí está definida en el 0, pero no está acotada en los otros extremos. Entonces aplicamos la definición de integral impropia. Este es igual al límite cuando a tiende a menos 1 por la derecha de la integral de a 0 de 1 menos x al cuadrado de dx más el límite cuando ¿qué? B tiende a 1 por la izquierda de la integral de 1 a b de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado de dx. Vale, entonces otra vez la función f como tal no es integrable sobre el intervalo cerrado menos 1, 1 porque no está acotada en los extremos y ni siquiera está definida en los extremos. Así que, pues para calcular la integral, si es que existe, tenemos que verla como una suma de integrales impropias. Y bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues estas integrales ya en esos intervalos, con a menor a menos 1 y b menor a mayor a menos 1 y b menor a 1, pues sí existen y podemos calcularlas fácilmente. Esto es igual al límite cuando a tiende a menos 1 por la derecha. La antiderivada o primitiva de la raíz de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, pues es el arcoseno. Entonces esto es el arcoseno de x evaluado desde a 0 más el límite cuando b tiende a 1 por la izquierda de el arcoseno de x evaluado de 0 a b. Esto es igual al límite de a cuando tiende a menos 1 por la derecha de el arcoseno de 0 menos el arcoseno de a. Más el límite cuando b tiende a 1 por la izquierda de el arcoseno de b menos el arcoseno de 0. Pues bueno, nosotros vimos, bueno, cuando estaban viendo con Luis las funciones trigonométricas, no, también lo vimos conmigo, creo, ajá. El arcoseno, pues, es la inversa del seno y seno de 0 es 0, entonces arcoseno de 0 es 0, ¿no? Entonces esto se cancela y sabemos que el arcoseno está definido sobre el intervalo menos 1, 1, va a menos pi medios, y arcoseno es continuo. Entonces, pues esto es igual al límite cuando a tiende a menos 1 por la derecha de menos el arcoseno de a más el límite cuando b tiende a 1 por la izquierda de el arcoseno de b. Pero otra vez, el arcoseno es una función continua en los extremos, eso quiere decir que estos límites existen y son iguales a pues, la función evaluada en los respectivos puntos. En este caso, menos 1 y acá el arcoseno evaluada en 1. Y arcoseno de menos 1 pues es menos pi medios, entonces esto es menos pi medios más arcoseno de 1 es pi medios.
Y esto es pi. Y pues ya, por lo tanto, la integral impropia sí converge y converge a pi. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta con esto? Todo bien. Todo bien. Vale. Pues bueno. ¿Por qué introducir este tipo de integrales impropias? Porque por ahí en su examen parcial viene calcular el área del toro. Y pues si hacen bien su procedimiento, se van a topar con una integral impropia de este estilo. Una integral en la que la función no está acotada en los límites de integración. Entonces, pues no pueden así como que utilizar propiedades de las integrales que conocemos así inmediatamente o de ese estilo, porque pues como tal la función no es integrable en el intervalo cerrado, así que pues tienen que trabajar con integrales impropias. Eso es límites. Eso es para que pues no se vayan con la finta de que nada más hacen como que resuelve la integral y sustituyen y ya. No, sí tienen que como que estudiar los límites. Primero partir esta integral en dos y luego estudiar los límites. Vale. Y pues bueno, creo que eso es todo lo que necesitan saber ya de ese tipo de integrales para resolver su tarea. Ok, entonces ya no hay más dudas con estas definiciones. No, ¿No? ¿Todo gracias, bien? Dani. Vale. Pues bueno, ahora sí, vienen las dudas. ¿Alguien tiene alguna duda de su parcial o de alguna otra cosa que hayan visto en clase? A ver, yo tengo duda en el 6. A ver, ¿qué dice el 6? El 6 dice, demuestra que la serie de Taylor de f de x igual al logaritmo de x más uno alrededor de a igual a cero converge al logaritmo de x más uno si x es un punto entre menos uno abierto y uno cerrado. Vale, ¿cuál es la duda ahí? Por dudas me refiero a cosas de no se vale cómo se hace. Bueno, igual y sí, pero pues sí tienen que elaborar un poquito de dónde se atoraron o algo. No sé cómo empezar. Pues ayer con Luis, sí fue ayer, ajá, me parece, definían precisamente las series de Taylor. Era el 6, ¿no? A ver. Ejercicio 6. Entonces, una serie de Taylor de la función f lo definíamos como la suma, bueno, la serie, desde n igual a 1 hasta infinito de, ¿cómo no? La enésima derivada de f evaluada en... A ver, espera un momento, déjame lo busco porque ya se me olvidó. Pero sí, 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 si lo vieron, ajá, es
Ajá, la enésima derivada de f evaluada en el punto A sobre n factorial y esto multiplicado por x menos a la n, ¿no? Normalmente cuando construíamos los polinomios de Taylor, pues utilizamos este tipo de expresiones, pero con una n finita, ¿no? Ahora, como estamos trabajando con series, pues se toman toda la suma completa, ¿no? Hasta infinito. Vale, eso lo vieron ayer. Y también vieron un teorema. El teorema dice lo siguiente. Bueno, dice más o menos algo de este estilo. Si x es un punto en el dominio de la función y existe una cota positiva tal que la enésima derivada de la función f evaluada en un punto t es menor o igual a m para cualquier natural n y para cualquier t entre a y x o x y a. Entonces, el límite del residuo de esta, ¿cómo se llama? De este polinomio de Taylor, el límite de los residuos más bien, se hace cero. Y pues una consecuencia de ello es que la función f con la que empezaste es igual a su serie de Taylor. ¿Vale? Eso es lo que vieron ayer con Luis. Y vieron algunos ejemplitos de funciones que cumplen esto, que son iguales a sus series de Taylor. Vieron el seno, me parece que vieron la de e a la x y cosillas así, ¿no? Entonces, tienen que aplicar esta definición y tienen que aplicar este teorema. El chiste es para la función con la que están trabajando aquí, que es para f de x igual a logaritmo de x más 1, la idea aquí es expresar hay que expresar el residuo R de n alrededor de 0, me parece que es donde les pide calcular, donde tienen que calcular los polinomios de forma conveniente. Entonces, hay dos caminos. El primero es calcular ¿cómo se llama? La enésima derivada del logaritmo de x más 1 y tratar de acotarla con una m, o directamente tratar de acotar los residuos mediante el límite, ¿no? Bueno, mostrar que el límite de los residuos siempre se hace 0 para cualquier t, ¿no? Para cualquier x, perdón, en el intervalo. Entonces, pues sí, una tienen que calcular todas las derivadas fn en general, o la otra es tratar de acotar los residuos. Yo les sugiero que trabajen con los residuos directamente, pero no lo expresen en forma de Lagrange o en forma de la forma integral, sino que por ahí vieron ya casi al final del tema, vieron una forma de expresar el residuo de esta función logaritmo de x más 1. Entonces, yo digo que trabajen con esa forma del residuo para que les sea más fácil calcular qué se va a hacer. ¿Vale? Entonces, esa es una idea de cómo empezar a hacer el 6. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No sé nada desde el segundo parcial. Sí, 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 bueno, he estado ahí.
A ver, ¿qué más, qué más? Me habían puesto otro por acá. Ajá. ¿Crees que me podría recordar algo de límites? Porque cuando tenemos algo como el límite, cuando x tiende a infinito de esa cosa, sabemos que de inmediato que eso es igual a cero. Ajá, vale. Eh, pues bueno, sobre límites, por ahí una compañera me pregunta cómo calcular el límite cuando x tiende a infinito de una función, no sé, del estilo 1/1000 por x, no sé. Bueno, ¿cómo podemos, esa cosa se va a cero, ¿no? El límite de esa cosa es cero, es muy sencillo, pero pues formalmente, ¿cómo lo podemos justificar? Es algo como lo que ya vieron de las propiedades de serie, y esas propiedades pues de hecho se heredan de los límites, y pues es sencillo porque ya sabemos que el límite de la sucesión de la función 1/x cuando x tiende a infinito, pues es simplemente cero, ¿no? Entonces, si este límite existe, pues existirá este límite por cualquier otra constante. En particular, si tú lo multiplicas por 1/1000, pues esta cosa va a seguir siendo cero. Y pues cuando los límites de una función existen, entonces las constantes pueden entrar y salir de los límites, siempre y cuando los límites existan. Entonces, pues esto simplemente aplica esa definición, bueno, esa propiedad, y esto es igual a que el límite cuando x tiende a infinito de 1/1000x es igual a cero. Entonces, de esa manera podríamos demostrar eso. Y de hecho, en general, de acuerdo a esa propiedad, si el límite de una función f de x cuando x tiende a infinito o cualquier otra cosa es cero, entonces el límite de x cuando tiene infinito de la función c por f de x con c cualquier constante va a seguir siendo cero. Entonces, como ya de hecho cuando calcules límites, puedes saltarte ese pasito extra de multiplicar por la constante porque pues, como te mencioné, ya conocemos muy bien este límite, entonces pues ya es casi como que obvio que pues multiplicarle por cualquier constante se va a seguir yendo a cero, ¿no? Entonces, así puedes demostrar fácilmente que este tipo de límites. Vale. A ver, por ahí me preguntan en el 8, que es el cono de Koch, nos pide calcular el área y la longitud de la línea de las figuras fractales. De la figura fractal, mi duda es si calculamos la de esa figura que viene ahí o se refiere a la enésima figura que sale de ese fractal. O sea, tenemos que calcular tienen que calcular el perímetro y el área de la figura fractal, bueno, pero pues para eso se tienen que apoyar en las enésimas figuras que se van construyendo. Por ejemplo, el ejercicio 8. Entonces, tienen el cono de Koch. Empiezan con un triángulo equilátero de lados 1. Luego, ese triángulo equilátero lo dividen cada lado. Le aumentan un triangulito equilátero de lados 1 para que formen la estrella de David. Y luego, en el siguiente paso, le aumentan más triangulitos en los lados, ¿no? Esta cosa de aquí. Igual dividen cada lado que tengan por ahí en 3 y hacen crecer triángulos equiláteros. Y así sucesivamente, ¿no? Digamos que este es el paso 3, este era el paso 2 y el paso 1 pues es el triangulito inicial.
Ahora, pues sí, tienen que calcular el perímetro de la figura final, digamos. Pero pues como tal, no hay una figura final porque siempre puedes ir haciendo esto, ¿no? Cada triangulito lo vas dividiendo, cada lado del triangulito lo vas dividiendo en tres y vas creciendo triángulos equiláteros. Entonces, como tal, no existe un perímetro así como nosotros sabemos formalmente porque no hay una figura final. Entonces, sí, tienen que calcular, ajá, entre comillas, esa área y ese perímetro, pero para hacerlo, tienen que aproximarlo mediante los perímetros y las áreas de estas figuras que vayan formando en cada paso. ¿Y cómo van a hacer eso? Pues precisamente con series. Por ejemplo, el perímetro de esta cosa, de este primer triángulo rectángulo, de este triángulo equilátero. El perímetro aquí, digamos perímetro 1, P sub 1 va a ser pues 1 más 1 más 1, que es 3. Ok. ¿Y cómo calculamos el perímetro en el paso 2, P sub 2? ¿Cómo podrían calcular? ¿Alguien que ya lo haya intentado? Yo lo que hice fue multiplicar por 4 tercios, porque de cada lado se divide entre lados de 3 y surgen 4 lados nuevos, por así decirlo. No sé cómo explico. A ver, entonces su compañera dice, pues vamos a fijarnos en este lado, ¿no? A este lado tiene longitud 1. Entonces, lo que pasa en el segundo paso es que ese lado lo divides en 3, ¿no? Tres segmentos iguales. Entonces, el primer segmento monito mide 1/3 y el segundo segmento monito mide 1/3. Ahora, lo que hacemos en este paso es formar un triángulo equilátero que tiene como base este lado de medio. Pero, pues, por cómo lo dividimos, este lado tiene longitud 3, 1/3, perdón. Entonces, los otros lados de ese triángulo equilátero también tienen longitud 1/3. Entonces, el perímetro de esta nueva longitud, pues es simplemente 4 veces 1/3 o 4/3. Entonces, ese es el perímetro. Bueno, esa es la longitud de ese, digamos, primer lado, de ese primer costado. Pero eso lo estás haciendo para cada lado del triángulo original. Entonces, este es 3 por 4/3, ¿no? Y ahí pueden ponerle 4 o pueden expresarlo de otra forma conveniente, como quieran. De hecho, les va a servir irlo expresando de forma conveniente. Y luego, ¿qué pasa en el paso 3? Pues va a pasar algo muy similar porque ahora en este pasito, cada uno de esos lados, de unos estos sublados que tenían longitud 1/3, los vas a dividir entre 3 y de ahí vas a formar un nuevo triángulo rectángulo, un nuevo triángulo equilátero, perdón. Entonces, la longitud original que tenías era 3, lo divides en 3 y luego vas a formar un triángulo equilátero, lo que te va a generar 4 lados del mismo lado. Entonces, esto es 4 veces 1/3 por 3 y luego tienes que multiplicar esto por la cantidad de lados que tenías en el paso 2, que era, ¿qué? 12, ¿no? Me parece. Digo, aquí es una idea, no es tal cual no es tal cual eso, quién sabe, pero pues así más o menos van generando el perímetro. Se fijan en uno de los lados del paso anterior y ven qué tanto lo dividieron en este caso y cuántos lados están generando y la longitud de cada uno de esos lados y así. Entonces, la idea
es formar un límite o una serie, no sé lo que necesiten, que dependa de n y que, no sé, sea alguna constante, no sé, por ejemplo, 3 por alguna especie de fracción a la n. Y ya depende de cómo sea esta fracción, pues ya ustedes decidirán si converge o diverge. Entonces, esa es una manera de expresar el perímetro de la figura final. Vayan calculando los perímetros en el lado n, denles una forma clara y ya al final calculen el límite o la serie. Depende de lo que les haga, cómo lo acomoden. ¿Vale? Vale. Eso es para el perímetro y para el área es algo similar. Primero calcular el área de este triángulo equilátero. Es que raíz de 3 sobre 4, creo, no sé. Y luego encontrar una fórmula. En el perímetro sí lo van a poder calcular como límite así limpio, me parece. Y en el área sí van a tener que trabajar con series, porque aquí sí le van a estar sumando áreas extras, que es de los triángulos que se les vayan pegando en los lados, ¿no? Entonces, aquí sí va a salir una serie infinita, ¿no? Pero igual, empiecen calculando el primer área, calculen las áreas de los nuevos triangulitos y sumen al área original y así se van. Entonces, regresando a la duda, sí tienes que calcular el área y el perímetro de la figura final, por decirlo de cierta manera, pero para eso tienes que estudiar qué perímetro, qué área estás generando en cada paso n. Así es como calculas los perímetros y las áreas finales. ¿Sí? Más o menos. Sí. Vale, a ver, ¿qué más decía? Vamos a la kermés. No, todavía no me puedo casar. Las relaciones alumno-profesor están prohibidas, muchachos, entonces no sale ese truco. A ver, otra duda que me pusieron por ahí. Tengo el límite cuando n tiene infinito de un cociente que queda como 0 sobre 0. Y quieren aplicar L'Hopital. Ah, ok. Entonces, su compañero me dice algo de este tipo de estilo, ¿no? Bueno, ejemplo. Tienes un límite de una sucesión. Y digamos, tienes el cociente, bueno, no a f sobre n, sino tienes un cociente a n sobre bn. Y sabes que el límite cuando n tiene infinito de a n, por ejemplo, en este caso que sea infinito, y el de bn también es infinito. Entonces, la duda que tiene su compañero es, ¿se puede aplicar L'Hopital aquí? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Que sí? ¿No? ¿Alguien más cree que sí o que no? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque en principio, L'Hopital se usa para funciones reales. Es decir, funciones que tienen un dominio
en los reales y normalmente trabajamos con ¿cómo se llama? En el caso del L'Hopital a veces trabajamos límites laterales, límites hacia el infinito, hacia menos infinito, pero por lo regular A es un intervalo semiabierto, semicerrado, un intervalo no acotado, pero es un intervalo. Y eso lo vimos pues y eso lo ocupamos esto de los intervalos, lo ocupamos fuertemente en la definición del límite de una función. En este caso, el límite de una sucesión, pues no cuenta porque, bueno, estamos trabajando sobre intervalos, estamos trabajando puntualmente, entonces, como tal, no podrías aplicar L'Hopital. Entonces, tienes que buscar otra manera de trabajar con ella. Lo que podrías hacer es, por ejemplo, definir, no sé, una función, no sé, por decirlo de cierta manera, f que vaya de 0 a infinito de algún otro intervalo no acotado, tal que f de x, bueno, f de un natural, sea el enésimo elemento de la sucesión con la que estás trabajando. Y digamos que g de x pues está definida de manera similar, ¿no? Sobre el mismo intervalo y que g de n sea, en este caso, el enésimo término de la otra asociación con la que estás trabajando. Entonces, por ejemplo, tienes estas dos funciones que, digamos que te generalizan a las sucesiones a n y bn. Si el límite de ambas funciones cuando se van a infinito, por ejemplo, son infinitos, entonces, como estas dos son funciones reales, sí puedes aplicar L'Hopital aquí. Entonces, con estas funciones sí puedes aplicar L'Hopital. Y aquí tal vez sí ya puedas encontrar un límite, no sé, un límite L que sí existe y toda la cosa, ¿no? Entonces, ya que tienes esto, lo que seguiría es argumentar por qué, si estas funciones en el natural n son an y bn, entonces, ¿por qué el límite cuando n tiende a infinito de an y bn es también L? Entonces, en principio no puedes aplicarlo, no es cómodo aplicarlo a una cociente de sucesiones, porque pues además tienes que trabajar con derivada y la derivada no está definida para sucesiones. Entonces, lo que haces es generalizar las sucesiones mediante funciones reales. A esas sí les aplicas la derivada, a esas sí les puedes aplicar L'Hopital, y pues ya nada más tienes que argumentar que, pues si el límite de esas cosas usando L'Hopital sí existe y es L, ¿por qué el límite del cociente también tendría que ser L? Para eso f y g no tienen que ser monótonas, no necesariamente. Lo único que pedimos es para f y g es que exista la derivada y que se vaya a infinito ambas o a cero ambas o infinito menos infinito, no sé. Pero que se determine el cociente, ¿no? Para que se pueda dar eso. Entonces, en principio no puedes utilizar L'Hopital las sucesiones, pero pues puedes generalizar las sucesiones mediante funciones reales y a partir de ahí, pues sí trabajar con esas funciones y ya tratar de calcular el límite. Vale. Me preguntaron por el ejercicio 1 y me dicen que si pueden utilizar la forma paramétrica de la función f, ¿no? Entonces, el ejercicio 1 me dice,
sea f definida sobre un intervalo teta 1, teta 2 a r, una función expresada en coordenadas polares. Y lo que el ejercicio les pide es que si f de x existe y es continua, no estoy seguro, entonces la longitud de la curva polar, bueno, la longitud de la función polar la longitud de la gráfica de f, donde f es una función expresada en coordenadas polares, está dada por la integral desde teta 1 a teta 2 de la raíz de f de teta más al cuadrado más la derivada de f de teta elevado al cuadrado de teta. Sí. Entonces, ¿cómo se puede resolver ese ejercicio? Y por ahí me dijeron que si se puede expresar en forma paramétrica. Y pues sí, precisamente esa es la idea. Entonces, ¿cuál es, cuál es el procedimiento aquí para resolver esta cosa? Nosotros sabemos que si una curva está expresada en forma paramétrica, es decir, la curva C está expresada como los puntos de la forma U de t, B de t, tal que t es un punto en el intervalo A, B. Entonces, la longitud de la curva C en el intervalo A, B, la podemos calcular como una integral, la integral desde A a B de, me parece que era la derivada de U de t al cuadrado más la derivada de B de t elevada al cuadrado, raíz cuadrada de eso, de dt. De hecho, era con variable x en vez de t, pero pues, es lo mismo. Ok, ya probamos esta fórmula de aquí. La idea pues es utilizar esa fórmula. Pero en este caso tenemos la gráfica de una función expresada en coordenadas polares. ¿Cómo podemos pasar de una función expresada en coordenadas polares a una curva expresada a partir de dos funciones, de dos ecuaciones paramétricas? La idea está bien, ajá, pero pues tienen que investigar cómo pasar de aquí a acá abajo. ¿Alguien tiene una idea? Se puede expresar la gráfica de f, donde f es una función expresada en coordenadas polares, como una curva paramétrica o una curva parametrizada por dos funciones. Con seno y coseno. No tal cual con seno y coseno, pero sí, esa es la idea. A ver. Entonces, ustedes tienen su función f, bueno,
tienen la gráfica de su función f expresada en coordenadas polares. Entonces, esto es f. Y recuerden que f de teta es igual a una función que depende de teta, ¿no? Algo por, no sé, en este caso que sea teta al cuadrado o algo así, quién sabe. Ajá. Pues aquí es el ángulo teta. Esta es la variable. Y f de teta, pues lo que representa es el radio de ese punto polar. Entonces, si por ejemplo se fijan en este punto tiene coordenadas teta, f de teta. Entonces, el ángulo que se abre aquí es teta y f de teta corresponde a la longitud de este radio, ¿no? Entonces, así es como expresamos la gráfica de una función f, como los pares teta, f de teta. Pero existen ecuaciones para pasar de coordenadas polares r, teta a cartesianas. Y eran dos ecuaciones, x igual a algo y y igual a algo. Entonces la idea es que si ustedes si ustedes recuerdan las ecuaciones que les ayuda a pasar de r de teta a x, y, entonces van a poder pasar la gráfica de una función expresada como los puntos teta, f de teta, a una curva expresada en forma paramétrica con dos ecuaciones de este estilo, x igual a algo y y igual a algo. Y si ustedes lo expresan correctamente, entonces van a poder utilizar esas ecuaciones para calcular la longitud de la curva con esta fórmula que ya probamos. Entonces, la solución la idea que propusieron es correcta. Pasar de la gráfica de la función expresada en coordenadas polares a una curva expresada en ecuaciones paramétricas. Y ya de ahí nos aplican esta formulita que ya probamos en clase. Y simplemente sería cuestión de darle forma como lo que viene ahí. Pero pues esa es la idea. Expresen su curva en coordenadas polares a una curva paramétrica. Sí, puede levantar la mano. Entonces sí ponemos como que todo el procedimiento que usemos para encontrar X y Y, o basta con Sí, ponerlo. Ah, ok. Sí, nada, sí, sabe. de preferencia, aunque sea, muestra estas ecuaciones. ¿Cómo pasas de coordenadas polares a coordenadas cartesianas? X aquí tiene que ser igual en función de r y teta y y aquí tiene que ser igual en función de r y teta. Y ya con eso, pues ya nada más introduces, empiezas a trabajar con la función que te dieron y ya. Ajá, pero sí tienes que como quedar aunque sea esas dos funciones, recordarlas. Esas dos Vale, ecuaciones. Vale. gracias. Ujú. Entonces, sí, el uno es sencillo. Bueno, es más o menos sencillo. Pasan de esto a esto y utilizan esta fórmula que ya vimos en clase. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Que tenga que ver con el examen o con algo que hayan visto en clase que no recuerdan. Sí, ¿podemos ver algún ejemplo de sólidos de revolución, por favor? El sólidos de revolución y el 7. Pues sí, el toro, así que ajá, supongo que sólidos de revolución. Ok, vamos a ver, no sé.
No sé, a ver, vamos a ver. Ejemplo. Calcula el volumen de el elipsoide, bueno, vamos a ponerlo así, del sólido de revolución que resulta de girar la elipse, vamos a ponerle ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? X al cuadrado sobre, no sé, 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1 alrededor del eje X. Ok. Vale, entonces tenemos primero que calcular una elipse. Tenemos una elipse que cumple todos sus puntos, satisfacen esta ecuación de acá arriba, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Eso sí, mis clases de, si lo que recuerdo de geometría analítica no me falla, es la elipse que interseca al eje X en A, en menos A, bueno, en 3 y menos 3, perdón, y que interseca al eje Y en 2 y menos 2. Entonces sería más o menos por acá. 2 y menos 2. Entonces la elipse que pasa por esos puntos es algo así, ¿no? Está mal dibujada, pero pues esa es la idea, ¿no? Ok, esa es la elipse. Y lo que van a hacer es que van a girar esta elipse alrededor del eje X. Eso nos va a generar un sólido de revolución que se le conoce como pues, elipsoide de revolución, ¿no? Vale, y el ejercicio les pide que calculen el volumen de ese elipsoide de revolución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una función la función que vamos a girar y pues los límites sobre los cuales vamos a girar esa función. Vale, entonces primero, pues como queremos hacer girar la elipse alrededor del eje X, pues queremos ver primero una función que me describa, aunque sea una parte de la elipse, y segundo, dónde interseca esa gráfica al eje X o dónde queremos que se calcule el giro. Entonces, despejando X de la ecuación anterior, tenemos que la ecuación con la que empezamos es y cuadrado sobre 9 más x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Pues despejamos y, le puse x, es despejar y. Despejamos y tenemos que y cuadrada es igual a 4 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 9. Entonces, no es cierto, todavía no es raíz cuadrada. Así está bien. Entonces, si ahora sí sacamos raíz de ambos lados, tenemos que y va a ser igual a 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 9. Ahora, para no trabajar con fracciones, el 1 de aquí dentro lo podemos expresar como 9 sobre 9, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos hacer la suma de esas dos fracciones dentro de la raíz, podemos sacar el 9 que nos queda por debajo, y como 9 es el cuadrado de 3,
Pues esto lo podemos ver como 2 sobre 3 por la raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces, la función f de x igual a esa cosa aquí, de 2 sobre raíz de 3 de 9 menos x al cuadrado, describe, ¿qué describe esta función respecto a la elipse que tenemos acá arriba? ¿Qué es lo que describe? La distancia del eje de la curva. No. Bueno, algo así, pero no. Tal cual la distancia no describe eso. Ah, ya me pusieron por ahí, media elipse. Lo que estamos describiendo aquí, cuando tomamos la raíz de este lado, en esta implicación, estamos tomándonos la raíz positiva. Todos estos números son positivos, entonces lo que estamos haciendo es describir la parte de la elipse que está por arriba del eje X. Entonces, todos los puntos que están en esta parte de la elipse tienen coordenadas X, 2 raíz sobre 3 por la raíz de 9 sobre x al cuadrado. Si tú introduces esta pareja de puntos en la ecuación original de la elipse, el resultado que te va a dar es 1. Entonces, esa función f me grafica la parte superior de la elipse, ¿no? Vale. Y pues todavía podríamos escribir esta parte que está de abajo, esta parte de la elipse que está debajo de el eje X, pero no lo necesitamos porque con solo girar esta parte azul alrededor del eje X, ya voy a generar el elipsoide que quiero y pues ya voy a poder calcular el volumen que quiero, ¿no? Entonces, me basta con esta función para generar la superficie de revolución que me pida. Entonces, f de x describe la parte superior, la parte de la elipse, que está por arriba, del eje X. E interseca a este eje en ¿qué puntos? Cuando f interseca al eje X, cuando esta f de x vale 0, ¿no? Entonces esto pasa así solo si 2 tercios de 9 menos x al cuadrado es igual a 0. Esto pasa así solo si 9 menos x al cuadrado es igual a 0. Y esto pasa así solo si x es igual a menos 3 o x es igual a 3. Entonces esta función va a estar definida en el intervalo cerrado menos 3,3 y va a ser positiva en todo ese intervalo. Entonces f está definida de menos 3 a 3 a r y es continua en ese intervalo. Y si es continua, por lo tanto es derivable. Si quisiéramos escribir la parte de abajo, describimos x, no es necesario porque pues la elipse está centrada en el origen, ¿no? Eso quiere decir que va a ser simétrica respecto al eje Y y respecto al eje X. Entonces, esta parte de abajo, la morada, pues es simplemente reflejar
la curva azul, pero la curva azul la podemos ver como la gráfica de f, entonces la parte morada la podemos ver como la gráfica de la función menos f. Es decir, en esta implicación de aquí, en vez de tomarnos la raíz positiva, nos tomamos la raíz negativa. Y ya con eso es más que suficiente para expresar la parte de abajo. ¿Vale? Ok, entonces ya tenemos mi función, ya tenemos en dónde la queremos, el intervalo en dónde la queremos rotar y los límites, los extremos del intervalo. Entonces, ¿qué sigue? Pues aplicar la fórmula del volumen de revolución. Luego, el volumen del sólido a revolución ajá, que se genera al girar la gráfica de f alrededor del eje X, está dado por el volumen va a ser igual a, si no mal recuerdo, es pi veces la integral de los límites donde está definida la función f, bueno, los extremos del intervalo donde está definida f, en este caso la integral desde menos 3 a 3, era f al cuadrado, a ver, déjame checo, sí, de la función f al cuadrado de x, de dx. Ok, entonces, pues, vaciando toda la información que ya tenemos, f por definición es 2 sobre 3 por la raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a pi veces la integral de menos 3 a 3 de 2 tercios al cuadrado es 4 novenos por 9 menos x al cuadrado de dx. Esto es igual a, vamos a sacar el 4, tenemos 4pi, la integral de menos 3 a 3 de 4 menos, no es cierto, el 4 ya lo habíamos sacado, va a ser 1 menos x al cuadrado sobre 9 de dx. Y bueno, esa integral es muy sencilla. Pueden reducirla un poquito notando que esta función que tienen aquí dentro es una función par. Es decir, si f de x es igual a f de menos x en este caso, ¿no? Entonces, esa cosa es una función par y están calculando la integral sobre un intervalo simétrico. Entonces, lo que vimos en algún resultado del primer parcial es que la integral de una función par sobre un intervalo simétrico es 2 veces la integral desde 0, en este caso a 3, de la misma función. Y quiero trabajar con 0 porque a la hora de integrar va a ser más fácil hacer la sustitución, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 8pi por la integral de 1 menos x al cuadrado sobre 9, que va a ser ¿qué? X menos x al cubo sobre 3, ¿no? No es cierto, no es cierto. Sobre 27. 27. Ajá, sobre 27, ¿no? Evaluada desde 0 a 3. Pero pues aquí esa cosa evaluada en 0 pues es 0, entonces ya nada más tengo que evaluarla en 3. Esto es 8pi
por 3 menos 3 al cubo es 27 sobre 27 es 1. Entonces esto es 16 pi me parece. Bueno, debería ser el resultado. Vale, no estoy seguro. Creo que sí está bien cómo evaluamos la íntegra, pero lo importante es esto. Si tú tienes un sólido de revolución, primero tienes que describir la función que vas a hacer girar. En este caso nosotros estamos girando. Giramos esta parte azul. Bueno, esta parte de la figura. Eso ya me va a generar a toda el elipsoide y ya voy a poder calcular el volumen. Entonces, primero tenemos que describir esta parte azul como la gráfica de una función. ¿Cómo hacemos eso? Pues en este caso, despejamos la ecuación que nos dan en función de x, que es lo que tenemos acá. Y pues ya tenemos mi función f. Ahora necesitamos encontrar el intervalo sobre lo que lo vamos a girar, que es en este caso de menos 3 a 3. Y pues ya una vez que tenemos eso, pues simplemente sigue, ¿cómo se llama? Pues aplicar la fórmula de volumen que ya tenemos, que es pi veces la integral sobre el intervalo donde está definida la función de la función f elevado al cuadrado. Y ya de ahí, pues para evaluar la integral, pues ya pueden utilizar todo lo que sabemos de integrales definidas, si la integral es par o impar, no sé, si podemos desplazarlo un poco, algo, no sé, métodos de integración, lo que quieran. Pero sí, lo importante es identificar qué función van a rotar y el intervalo donde la están rotando. Entonces, eso es lo más importante para calcular volúmenes y áreas. Bueno, y en el caso de las áreas, van a tener que calcular derivadas. Así que tienen que verificar bien dónde está definida esa función y todo eso. ¿Sí? Más o menos nos quedó clara la idea. Sí. Entonces la fórmula es como si fuera el área de un círculo, pero en vez del radio es la función, ¿no? La Ajá, integral de algo la así. función. Sí, más o menos así es la idea. Sí. Ok. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? A ver, déjame checar el chat. Ajá, eso. Sí, media elipse, vale. A ver, de una vez aprovechando esto que ya vimos de la elipse. En el ejercicio 7 me parece que es, tienen que describir el área y el volumen de un toro. El toro, ¿cómo se genera? Se genera haciendo girar esta circunferencia que las dan. La circunferencia que tiene centro en A, que tiene radio B y que se describe mediante la ecuación x menos a al cuadrado más b al cuadrado igual a, no, más y al cuadrado igual a b. El toro que les piden se genera haciendo girar esta circunferencia respecto al eje Y. Entonces, no van a utilizar la misma fórmula que utilizamos para el volumen aquí, sino que van a utilizar otra distinta. Ya igual ya se probó en clase, ya no necesitan ni probarla ni nada, pero sí necesitan ver qué, ¿cómo se llama? ¿Qué función es la que van a hacer girar? Entonces, similar a lo que hicimos hace rato, ¿qué parte de este círculo vamos a tener que hacer girar? Bueno, tenemos que escribir y que vamos a girar. ¿Cuál es la función que pueden ver ahí? O la Yo gráfica de diría que como el medio círculo exterior y luego restarle lo del medio círculo interior. bueno, lo primero es un círculo, entonces no pueden escribir a todo el círculo como la gráfica de una función, pero sí pueden partir a la mitad y describir la parte superior. Entonces, esta parte azul sí lo pueden ver como la gráfica de una función. ¿Cómo encuentran esta función? Pues lo que ya hicimos hace rato, despejan y en función de x, ¿no? Y ya con eso encuentran su gráfica.
encuentran los límites, el intervalo en donde está definida esa función f. En este caso, pues va a ser de este punto azul a este punto azul. Que pues ahí en el dibujito debería ser claro que el de la derecha es a más b y el de la izquierda es a menos b. Tienen que describirlo bien con sus ecuaciones y todo, pero pues la función que encuentren, en principio, debería ir desde a menos b a más b hasta r, ¿no? Entonces, ya que tengan su función, nada más apliquen la fórmula del volumen para rotar esa función respecto al eje Y, porque eso es lo que están haciendo, están rotando respecto al eje Y, ¿no? Es lo que les pide. Entonces van a rotar esta cosa para generar el toro. Y ya con eso, pues ya van a, ¿cómo se llama? Van a generar el volumen del toro, o más bien van a generar el volumen de la parte superior del toro, ¿no? Porque nada más están girando esta parte de arriba. Entonces eso solo les va a generar la parte del toro que está por arriba del eje X, digamos. ¿Sí? Entonces, si aplicar la forma del volumen solo les va a generar la mitad del volumen, pues para generar el volumen completo, simplemente aplican la fórmula del volumen por un 2. Bueno, por un 2. Entonces, es esto por la fórmula que tienen por ahí. Ese va a ser el volumen del toro. ¿Sí? Entonces, expresen la parte superior de la circunferencia como una función que vaya de a menos b a más b. Háganla rotar respecto al eje Y con la fórmula que ya tienen y multiplíquenla por 2 para encontrar el volumen completo del toro. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Y la integral que les salga va a ser una integral más o menos bonita. Bueno, no bonita. Va a ser una integral de a menos b a más b. Creo que era la integral algo así de x por f cuadrado, ¿no? Algo así. Por algo acá, ¿no? Pi veces algo. Creo que era 2pi. Entonces, en principio, pues va a parecer un poquito lo complicado la integral porque vas a tener por ahí una raíz y cosillas así. Pero esta integral sale muy fácil utilizando propiedades que ya se probaron en la primer guía. Por ejemplo, en la primer guía se probó que la integral de b de f de x de x es igual a la integral de a más c a la integral a b más c de f evaluada en x menos c de dx. Eso también se probó una fórmula para la integral de c por a c por b. También se probó una formulita por ahí. Y pues lo que ya saben de integrales sobre integrales pares e impares sobre intervalos, ¿cómo se llaman? Simétricos. Entonces, ya digo que aplicando este tipo de formulitas y esas propiedades, la integral que les salga aquí les va a salir muy sencilla. Para que ya no tengan que meterse con muchas sustituciones en el método de integración y cosillas así, apliquen ese tipo de propiedades y ya, la integral va a salir muy fácil. Eso para el volumen. Para el área, pues necesitan calcular la derivada de f y f va a tener una raíz por ahí. Entonces, la derivada va a tener 1 sobre una raíz. Entonces, por ahí se les van a definir unas cosillas. Así que van a tener que trabajar con integrales impropias, como les había comentado hace rato. Entonces, ahí
tienen que hacer un poquito más o aclarar unas cosillas, pero pues es la misma idea, ¿no? Expresar esto como dos integrales impropias y luego los límites y pues ya aplicar propiedades por. Pero pues bueno, la idea es esa. Describen la parte de arriba de la circunferencia, háganla rotar, usen todos los trucos que puedan para sacar fácil la primera integral y pues ya nada más apliquen las definiciones de integral impropia para calcular la integral del área. ¿Vale? Vale. Ok. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya más o menos lo demás sale bien. ¿O alguna otra duda de otra cosa? Por el momento no. Por el momento no. No, después no. Bueno, vamos a ver. El 3D. Determina si son convergentes o divergentes cada una de las siguientes series. Y en el 3D tienes la serie de 1 sobre n por el logaritmo al cuadrado de n. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a poner ejercicio. Buen ejemplo. Determina si la siguiente serie converge o diverge. Entonces, tienes la serie que desde n igual a 1 hasta infinito. No sé, vamos a poner la serie de 1 sobre n por logaritmo de n. Vale. Así a simple vista, ¿qué creen que pase con esa cosa? ¿Converge o diverge? ¿Qué creen que ocurra ahí? Converge. Converge. ¿Por qué crees que converge? ¿Lo puedes acotar con otra serie o algo por el estilo? Porque pareciera que cada vez son valores más pequeños. Entonces, por eso, Eh, por intuición. por intuición, sí, ajá, en principio, como son valores, parece que van a ser valores cada vez más pequeños y pues si lo sumas todo, pues no avanzaría mucho la serie. El problema con eso es que, ¿qué tan pequeños serían esos valores? Porque, por ejemplo, si estudiamos la serie 1 sobre n, pues sí, estos valores también se van haciendo muy pequeños, pero pues ya sabemos que esta cosa diverge. En cambio, tenemos la serie de 1 sobre n cuadrado y esta cosa, si no más recuerdo, converge. Y otra vez, estos valores se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué tan pequeños se hacen estos valores, no? Ya ahí es contestar si sí converge o no converge.
Entonces, si converge, tienen que utilizar alguno de los criterios de convergencia que ya vieron en clase, ¿no? Y si diverge, pues normalmente el criterio de convergencia más sencillo de aplicar es el de comparación, ¿no? Empujarla, digamos, a infinito con una serie que sepamos que sí diverge. Digamos, puede pasar que 1 sobre n esté por debajo de 1 sobre n logaritmo de n, o si no 1 sobre n por otra cosa. ¿Por qué el 3b tiene asterisco? Yo también pregunto lo mismo. Yo creo que a lo mejor este es un dedazo a la hora de escribir la suma. No creo que sea algo, no creo que tenga una observación o algo por el estilo, porque pues no viene nada en el examen. Además, esa serie, según yo, sale muy fácil utilizando este criterio de cociente. Pero bueno, sí, el asterisco ignóralo. Vale, entonces la pregunta aquí es, la que yo hago es, ¿podemos empujar a n sobre el logaritmo de n con otra cosa? Digamos, con un múltiplo de n o algo por el estilo. O tal vez usar criterio de cociente o algo. ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? No, de plano, ¿no? A ver. Criterio de la integral, el problema y bueno, sí, sabemos que esta cosa, bueno, tendremos que utilizar sea f de x, que esté definida, no sé, en este caso, desde 0 a infinito, como f de x igual a 1 sobre x logaritmo de x, ¿ok? Y sabemos que f de n es igual a n por el logaritmo de n, ¿no? Entonces, si se cumple que esta función esta es continua, es integrable en cualquier intervalo cerrado de su dominio, y que esa función evaluada en la n, pues te da cada enésimo elemento de la sucesión. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es estudiar la integral ¿qué es? Vamos a ponerle desde 1 a infinito de esta función, f de x, t de x. Si esta integral converge o diverge, pues eso ya te da algo acerca de la convergencia o divergencia de la serie. ¿Sí? Entonces, pues esto es por definición el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b de 1 sobre x logaritmo de x de dx. Ahora, según yo, esa integral sale muy fácilmente. ¿Por qué? Porque sale con una simple sustitución trigonométrica. Una sustitución, perdón. Tenemos que u sería logaritmo de x, d de x sería d de u, sería 1 sobre x d de x. Entonces esto se convierte en la integral de 1 sobre u de du, lo que es igual a logaritmo de u más la constante, ¿no? Entonces, yo digo que esta cosa se convierte en el límite cuando b tiende a infinito de la función logaritmo del logaritmo de x
evaluada desde 1 a b. Eso es el límite cuando b tiende a infinito de el logaritmo del logaritmo de b menos el logaritmo del logaritmo de 1. Y bueno, ahí hay un problema, ¿no? Primero, si te hacen correr y b a infinito, pues el logaritmo se va a ir a infinito y el logaritmo de afuera también se va a ir a infinito. Y si sustituyen aquí, tendrían que esto es logaritmo de 0, pero esa cosa no existe. Entonces, como tal, pues así rápidamente podríamos decir que esta cosa diverge. Y eso equivaldría a que la serie también diverge. ¿La serie era qué? Ajá. N por logaritmo de N. Ok, entonces, aplicando el criterio de la integral, pues sí sale que esta cosa diverge. ¿Y por qué razón diverge así? Nada más viéndola, ¿por qué diverge? ¿Por qué diverge? La razón que yo veo es que sabemos que la serie de 1 sobre n diverge. Y al multiplicarle por el logaritmo, ¿qué pasa? Bueno, el logaritmo crece muy lento. Entre más te vas a infinito, esta cosa se va haciendo se va haciendo grande, sí, pero de manera muy lenta. Entonces, cuando hagas este producto, esto va a seguir creciendo relativamente lento. Y si crece, no es cierto, no es cierto, sí. Sí, ajá. Si crece muy lento, igual como crece muy lento, digamos que se va a quedar en este parámetro de la sucesión 1 sobre n. No va a ser como las sucesiones 1 sobre n cuadrada, 1 sobre n al cubo y así, que pues crecen relativamente rápido y como que se acotan rápidamente, digo. Pero bueno, yo digo que como el logaritmo crece lento, esta cosa de aquí diverge. Y pues parece que, según nuestro criterio, sí diverge la cosa. Entonces, para el caso de el ejercicio 3D, que es 1 sobre n por el logaritmo al cuadrado de n, pues tal vez puedan hacer lo mismo, ¿no? Utilizar el criterio de la integral, definen una función f, de manera que f evaluada en n sea, ¿cómo se llama? Sea esto de acá, ¿no? Cada elemento de la sucesión que compone a la serie. Y ya de ahí, pues ya evalúan la integral y pues, ¿cómo se llama? Pues ya con eso, pues verifican si la integral converge o diverge y a partir de eso ya pueden decir si la serie converge o diverge. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? A ver, en el ejercicio 5, que es la desigualdad del triángulo, digamos, generalizada. ¿Solo basta con usar desigualdad triangular y aplicar límite en ambos lados o tenemos que probar la desigualdad del triángulo? No basta con utilizar desigualdad del triángulo. O sea, sí la tienes que ocupar, pero, o sea, no es así tan directo. ¿Por qué? Porque, pues, la desigualdad del triángulo solo está definida para, ¿cómo se llama? Para, sumas finitas. En este caso tienes una serie, una suma infinita y, pues,
como no sabes que se cumple, pues precisamente la idea es probarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el 5? Demuestra que si la serie AN es absolutamente convergente, entonces se da la desigualdad del triángulo. Pues bueno, lo primero que podrías hacer es definir la sucesión de series parciales de esta, los valores absolutos de las series desde k igual a 1 hasta n, ¿no? De los AN. Entonces, lo primero que tienes que probar es que esa cosa converge y converge precisamente a esa serie que viene ahí, al valor absoluto. Y ya una vez que pruebes que esa serie sí converge, pues ya podrás utilizar la desigualdad del triángulo para probar esa desigualdad ahí. Entonces, no es así inmediato. Tienes que probar que esa serie del principio, el valor absoluto de la serie de AN sí converge y a partir de eso ya utilizas desigualdad del triángulo. ¿Sí? Va. Pues bueno, el 1 ya más o menos ya vemos cómo, el 2 pues es nada más aplicar las formulitas que tienen. El 3 creo que salvo el D y el C, los demás están muy sencillos. El 4 pues sale sencillo aplicando el ejercicio 15 de la guía. El 5 ya, ajá. Y ya los demás ya más o menos tienen una idea. Pues vale, ahí ya tienen unos hints de cómo intentar resolver esos ejercicios y si todavía les queda duda, pues ya mañana con Luis otra vez van a tener asesoría, así que ya le pueden preguntar, le pueden preguntar cosas. Así que pues intenten los ejercicios ahorita, los teóricos, y ya si no les salen, pues ya mañana le preguntan a Luis, a ver si les da un hint o algo. ¿Le subirá esta clase completa? Sí, la subiré completa al rato. Hint para el 13, ese primero inténtenlo ustedes, a ver qué les sale. Ese está bonito, así que inténtenlo. Entonces, ya nadie tiene más, ya nadie tiene otra duda. No, de momento no. Vale. Pues bueno, si ya no hay más dudas, entonces yo creo que le dejaríamos por hoy y pues ya. Esta fue nuestra última ayudantía, así que espero que espero que hayan aprendido un poquito de las ayudantías y espero que les vaya bien con su quinta tarea parcial, quinto examen parcial. ¿Sabes si el profe redondea a partir de punto 5? Tiene que ser arriba de punto 5. Punto 6 más arriba de punto 6 ya se redondea, según yo. Punto 5 sí baja. Si punto 51, no estoy seguro que se redondee eso. Con punto 6, según yo, sí redondea. Así que, pues, pero no estoy seguro. Tendrás que preguntarle mañana. El profe me dijo que 9.5 baja 8. Pues, bueno, ahí ya tiene una respuesta. Bueno, chicos, espero que les vaya bien con su última tarea y pues ya espero verlos ahí el próximo semestre en presenciales, ya sea en esta clase o si nos vemos ahí por los pasillos, pues bueno. Y recuerden, si van a presentar algún parcial o algo, pues pueden mandarme un mensaje con cualquier duda que tengan, ¿ok? Está bien, muchas gracias, Dani. Dani. Gracias por Vale, todo. entonces nos vemos. Hasta luego, Muchas hasta el Prende gracias. la próximo cámara. semestre. Gracias. Gracias. Prende Bonito la cámara para día. reconocerlo.
Bonito día. No, no tengo cámara. ¿Cómo así? Es en serio, no tengo cámara. Como que no te creemos, Dani. No, en serio. Va, Dani, muchas gracias. Bonito día. No, Mucho. que- Cuídate, hasta luego. Nos Bye, vemos, bye. gracias. Nos vemos. Bye. Bye.